Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a La Mía se escucha podcast. En esta ocasión, una vez más, me encuentro con mis hermanos Herbert y Julio Guzmán. Ya es Amén. nuestro segundo episodio. Segundo episodio, sí. Sí, Ajá, este sería el segundo episodio, ¿verdad? Sí. Ajá. Gente de iglesia hablando cosas de Cosas iglesia. de iglesia. Que de hecho tenemos pendiente lo que comenzamos en el primer episodio, no lo terminamos y es por eso que estamos acá, como una continuación de lo que estábamos platicando en el primer episodio sobre el tema de la iglesia. Ujú. Tenemos muchas cosas que hablar sobre la iglesia, la verdad que es algo extenso y en el episodio pasado tocábamos el primer punto como qué es iglesia. ¿Qué es iglesia? Luego, ¿qué tan importante es la iglesia para un cristiano, para un nuevo creyente? Y bueno, hablamos de todo un poco, nos extendimos, hablamos casi hasta un poquito más de una hora, Ujú. pero fue bastante nutritivo, fue bastante alentante para nosotros, ¿verdad? Nos nutrimos unos a otros, las posturas de ustedes me ayudaron a mí para aclarar mi forma de pensar en cuanto a esos temas. Y bueno, hoy vamos a tocar otras preguntas más, otros puntos más que espero que también sean del agrado de todos ustedes. Espero que también este episodio pueda ser de mucha edificación para sus vidas, puedan sentirse identificados, ¿no? Que eso es lo que pretendemos nosotros, que la gente se sienta identificada con lo que nosotros platicamos en este podcast. Amén. Amén. Así que, sin más que añadir, vamos a las preguntas. Al grano, como dicen. Al grano. Como se nos ha mandado. Así es. Y como platicamos al principio que en estos episodios no necesariamente vamos quizás a estar de acuerdo todos en una misma... No necesariamente todos vamos a tener la misma postura, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nos vamos a pelear y todo, ¿no? Respetamos la postura y como estos son temas, digamos, no son tan como importantes como lo es la salvación, que son temas que ahí sí, pues, creo que sí estaría un poquito mal entender Diferentes formas. diferentes posturas en cuanto a eso. Pero en estos temas son la forma de cómo nosotros lo vemos y lo entendemos. O sea que cada opinión que ustedes dan es válida. Amén. Amén. Cada opinión de ustedes es válida y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con la opinión de cada uno, y ese es el punto. Esa es la forma como nosotros nos vamos a nutrir y vamos a aprender el uno del otro. A lo mejor yo puedo estar equivocado y con estas pláticas, con estas charlas, con estas conversaciones aprendo más, ¿verdad? Amén. Mi mente se aclara en cuanto a ciertos puntos que para mí están un poco no tan claros, ¿verdad? Están un poco oscuros. Y al escucharlos a ustedes, creo que me da luz a mí para poder pensar de una forma diferente y ser un buen, ser bastante acertado. Recapitulemos. El episodio pasado hablamos sobre qué es iglesia. Todos compartimos sobre las diferentes posturas y llegamos a la conclusión de que pues la iglesia es como, estamos refiriéndonos a la comunidad, ¿verdad? Exacto. Iglesias no se compone de un edificio, sino de personas, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, o sea, nosotros somos templo, cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El segundo punto que tocamos es qué tan importante es la iglesia. Y bueno, cada quien daba su postura, ¿verdad? Hablábamos también acerca de que era tan importante porque es ahí donde nos ayuda a formarnos como verdaderos creyentes, Amén. siervos del Señor. Y otro punto que resaltábamos era no dejar de congregarse, ¿verdad? Que es otra cosa que es bastante importante. Como nuevos creyentes, el congregarnos en una iglesia. Pero ahora vamos a continuar con el punto número 3 y no sé, voy a mencionarlo y cualquiera de ustedes puede brindar su postura en cuanto a esta pregunta. Dice, ¿cómo se conduce un nuevo creyente dentro de la casa de Dios?
Yo pienso, hermano, que un nuevo creyente debe de conducirse primeramente en obediencia, Amén. ¿verdad? Sí. Primeramente en obediencia, en la obediencia primeramente de lo que es el Evangelio, de lo que es lo que me van a enseñar, porque creo que en una iglesia, a mí como nuevo miembro, como nuevo cristiano, me van a enseñar de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, y dice Romanos 12:11, traigo una lectura, en lo que requiere, dice, diligencia, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, mi instructor, mi mentor, mi pastor, me va a enseñar a mí cosa de Dios. Es muy diferente a lo que a lo que yo puedo entender de lo que me van a enseñar en mi escuela, en una escuela regular, quizás cuando estoy sacando segundo, tercero, cuarto, quinto grado, un maestro secular. Aquí donde tengo que tener diligencia y saber obedecer. Pienso que eso es lo primero. ¿Cómo se conduce un cristiano dentro de la iglesia? Ser obediente, respetuoso. Va a haber quizás muchas personas allí donde usted tiene que respetarlas. Quizás venimos nosotros, hermanos, de la calle, no respetando a las mujeres, no respetando a los amigos, nos hacemos bromas pesadas. Esas bromas, pienso yo, pesadas o lo que nos hablamos, palabras malas, palabras negativas, palabras que a Dios no le agradan, las tenemos que ir cortando. Ese es lo primero, para que el líder, el mentor, el pastor, quien esté delante de la persona o delante de nosotros, sí, saber, este tiene un llamado, este tiene algo que ha cambiado. Me decían esto, se actuaba así, o quizás lo conocieron, quizás el pastor lo conoció y quizás lleva años o el mentor trabajando con esa persona para aceptar a Cristo, pero nunca aceptaba, pero un día aceptó. Entonces ahí empieza a trabajar. Y el comportamiento, pienso yo, que tiene que ser eso. Primeramente, la obediencia, sí, y el cambio en la vida de uno. Muy bien. Amén. Amén. Sí, es cómo conducirse adentro de la iglesia, ¿verdad? Y ahorita me estaba leyendo usted Romanos, parece... 12:11. 12:11. Requiere diligencia. Y a mí pues me llevó directamente a Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ajá. Y pienso, ¿verdad?, de que pues un nuevo creyente tiene que comenzar a entender, pues, de que ya la vieja, como se diría, la vieja manera de vivir ya es completamente fuera de lo que ya estamos viviendo, de la nueva naturaleza. Y entender, pienso que un nuevo creyente, cambiar el chip, como decimos, ¿verdad?, de que ya todo lo que sucedió en el mundo, todo lo que hacía en el pasado, deja de ser parte de su diario vivir y comienza una nueva vida. Sí. Conducirse dentro de la iglesia, dentro no solamente dentro del templo, sino que dentro de su vida en sí. Uh-huh. Una transformación diferente, una nueva forma de ver la fe que tenemos, ¿verdad? Las diferentes formas que Dios nos muestra de que Él está con nosotros. Y pues pienso que el cristiano nuevo necesita mucho de un mentor, de una persona que sí, lo va a guiar por el camino. Acuérdese de que la Biblia habla de Saulo, ¿verdad?, de aquel hombre que perseguía la iglesia. Pero este hombre tuvo que ser guiado hasta cierto lugar para que Dios le restaurara la vista. Sí. Este hombre tuvo que ser guiado por otra persona para que él entendiera, y esta persona lo ministró para que él se convirtiera en uno de los hombres más grandes que la Biblia habla, que dice que él era un perseguidor de la iglesia. Uh-huh. Y Jesucristo le dijo, no me persigas, porque es difícil que me sigas. Es dura cosa estar... Cosas contra el aguijón. Contra el aguijón. O sea, de que Dios mismo, Jesucristo mismo le está diciendo, me querés hacer daño a mí, pero en realidad el daño yo te lo puedo hacer a ti. Ok, Julio, uh-huh, y está buena esa pregunta. Okay, fue el apóstol Pablo. Él iba persiguiendo a la iglesia. Él quizás andaba con todos los demonios y con toda esa fuerza del odio contra los cristianos. Uh-huh. Porque no quería... Él sabía en su adentro, por lo estudioso que era, que había un Cristo, pero en la forma que lo mencionaron, a él le destronó su liderazgo. Sí. Entonces, pero como el apóstol Pablo en ese proceso de que iba a atacar a los cristianos, iba a asesinar prácticamente a los cristianos y a arrestarlos y a torturarlos, pero en eso le cae Jesucristo vivo. Y cómo él en su cieguedad, cuando los ojos se le cerraron, quedó ciego literalmente, dice la Biblia. Y cómo escuchó esa voz él,
que le dijo, ¿por qué me persigue? No creemos, o cristianos creen que quizás, él supo escuchar la voz de Dios en ese momento. Amén. Porque ahí fue una voz diferente, ¿por qué me persigues? Y él vio a todos lados y ya su ejército, sus amigos, sus compañeros lo habían abandonado. Ya él estaba solo allí cuando escuchó esa voz. Entonces, ¿quién me estará hablando? Pero él entendió. Él entendió, porque hay muchos cristianos que nosotros podemos andar haciendo lo que queremos. La gente puede andar en el mundo haciendo lo que quiere, pero hay un Dios que le está hablando a uno a su corazón, porque hay momentos cuando Dios nos habla por medio de cualquier persona, hermano, por medio de un liderazgo, por medio de un mentor, de un pastor, los van a hablar a nosotros, después tenemos que poner atención. Pero ¿cómo el apóstol Pablo entendió eso? Tremendo. O sea, me lleva eso a mí la interrogante, la inquietud de decir cómo el apóstol Pablo, él iba con todo de nuevo persiguiendo los evangelios, los hijos de Jesús, pero logró, entre ese laberinto que tenía en sus mentes, quizás, logró escuchar la voz de Dio, porque yo la puedo escuchar y me hago el oído sordo, hermano, y sigo lo mismo. Yo la puedo escuchar. Y quizás con mi dinero, con lo que tenemos, o con las posibilidades, o las buenas aseguranzas que tenemos, nos pueden regresar la vista. Pero cuando ya Dios está en el asunto, podemos pagar al mejor especialista y nada nos va a pasar. No. Lo único que tenemos que reconocer en esa camilla, o en ese lugar donde los encontramos, o en esa cárcel, es Jesucristo. Amén. 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 Sí, ¿cómo se dice? Recapitulando un poquito lo que está diciendo mi tío. Se me hace bastante curioso, ¿verdad? Como dice la Biblia de que Saulo aún pedía cartas para ir a matar cristianos. Sí. O sea, él directamente, el deseo de él, la maldad, era tener ¿cómo se dice? La maldad estaba dentro de él, aún pensando él de que lo hacía de buena manera. Y eso me lleva a pensar a mí de que muchas ocasiones creemos de que lo que hacemos en nuestra vida quizás está bien. ¿Verdad? Pero muchas veces nos volvemos religiosos. Y esa es una de las cosas que debemos de evitar al ser creyentes. La religiosidad de nuestra vida, porque nos puede llevar a alejarnos completamente de Dios. Y a cometer errores. A cometer errores, porque Saulo, él creía que estaba agradando a Dios. Yeah. ¿Verdad? Pero en sí, pues lo que estaba haciendo era lo contrario a Dios. Porque como decía usted, al él escuchar la voz de Jesucristo, al preguntarle, ¿por qué me persigue? O sea, él tuvo que entender de que en sí, pues lo que él estaba haciendo no era lo correcto. Y eso me lleva, ¿me entiendes? Aquí, porque me llama mucho la atención. Estamos hablando de ese liderazgo, ¿verdad? Que a una persona nueva la tenemos que capacitar como líderes, les tenemos que dar esa guianza. Amén. Y dice aquí en Hechos 9:11, dice que ya cuando Saulo ya había perdido la vista, dice en la Biblia que estuvo 3 días, él estuvo en oración, pero Dios le habló a este hombre llamado Ananías, y en una visión dice que le dijo... el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea que Saulo se convirtió y ya estaba en intimidad con Dios, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo aquel que invoca tu nombre. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? De que este hombre tenía la autoridad, o sea, él estaba dañando a los mismos que buscaban a Dios. Sí. Y el Señor le dijo, esto es lo más interesante, de que Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Así es de que por más insignificante que quizás vemos la transformación de alguien, o por más malo que la persona haya sido, para conducir a esta persona dentro de la iglesia como líderes, debemos de tomar ese paso, de escuchar a Dios. Porque Ananías le está poniendo un pero a Dios. Pero en realidad, pues Dios tiene un plan más grande con las personas. Y esa conducción dentro de la iglesia, dentro del ámbito, ¿verdad? Liderazgo en la iglesia, conlleva eso. Que aún hasta la más mínima cosa o lo más mínimo que hagamos, Dios lo está usando para algo grande. Amén. Dios, Julio, pelando ahí lo que dice de Bernal, que le dijo a este hombre, ¿va? Que vete, y él le puso excusa. Y quizás así somos nosotros, hermanos. Quizás así somos nosotros ya cuando vamos creciendo en la iglesia. Ya si aquel me trató mal, yo ya ni oro por él. Podemos poner el ejemplo de Ananías como líder de una iglesia y Pablo como un nuevo convertido. Amén. Un nuevo miembro. Ajá. ¿Cómo actúa Ananías?
Ananías estaba fijándose en el pasado de Pablo. De Pablo. Exacto. Ajá. Muchas veces nosotros, hey, no, ese tipo no sin cambia. vergüenza. Yo me lo puedo. Trasero. Ajá. Fíjate, y me llega a mí, fíjate, hermano, cuando yo recién acepté, dice, una persona me andaba y lo digo ahora pues con toda autoridad y con todo que yo sé que no, ni me acordaba. Cuando recién acepté, dice, yo nomás acepté a Cristo, empecé a trabajar dentro de la iglesia, me bauticé y empecé a trabajar, me bauticé y empecé a ser ujier, líder. Iba creciendo la iglesia, por supuesto, en ese tiempo, no éramos muchos. Pero dice que esta persona, que una vez me lo recordó por acá, que dice que yo, siendo ujier, un carro se me atravesó, me vio en la calle y le saqué el dedo. Entonces digo yo, y dice, pero usted pidió perdón después, dice públicamente. Y esos son los errores que le tildan a uno. Pero, ¿Cómo? A ver. O sea, que dicen que yo iba manejando. Cuéntenos el testimonio. No, dice la persona, yo no me recuerdo, que yo iba manejando y un carro se me atravesó. Y dicen que yo vengo y le saco el dedo, pues usted sabe, como mala. Sí. Y dicen que dijeron estos hermanos, ya viejos ellos en el evangelio, ay, miren el ujier que tiene el pastor Julano. Y le llegaron a decir, pero yo vengo, ¿será que? No me acordaba. Ajá. Entonces, pero son cosas que quizás, como lo que estamos hablando ahí de Pablo, Pablo iba a atacar, ¿verdad? Nosotros aceptamos a Cristo, mucha gente acepta a Cristo y quizás tiene mala manera de vivir. Sí. Y eso es que Dios lo va a quitar, pero poco a poco va cambiando uno. Ahí donde entra lo que usted dice, que vemos a Pablo y a Ananías, ¿va? Que como un pastor y como un líder, un mentor de él. Entonces viene y ese cambio lo va haciendo uno. Entonces eso digo, bueno, dije yo, entonces esto es malo en la iglesia. Yo recién nacido, pues por supuesto, ya un año, unos 8 meses, 10 meses creo yo, ¿no? Pues esto es malo, ¿no? Eso tengo yo que cambiarlo. Es algo que aprendí yo. Así es. Y dije yo, bueno, yo voy a aprender esto y entonces las malas palabras son malas. Yo no las tengo que decir ni a mi esposa, ni a mis hermanos y todo. Pero cuando estamos sacudidos, se nos salen esas palabras negativas. Yeah. Se nos salen esas palabras que ante Dios, porque dice la Biblia que de cada palabra vamos a dar cuenta, si no los arrepentimos. Sí. Pero si los arrepentimos y nosotros no la volvemos a hacer y le decimos a Dios, Señor, ayúdame. Yo sabe cuál fue mi oración en esos tiempos, me acuerdo. Por si alguien lo ve y va creciendo y que cree que esa mala manera le está costando o lo están criticando. Ajá. Porque hay mucha gente, hermano, que somos buenos para señalar. Sí. Y para decir este y este. Ey, este nunca va a cambiar. Esta persona nunca va a cambiar. Si esta mujer, yo antes de verla en el liderazgo que está en la iglesia, le conocí 4 novios, 4 maridos. Y ahora se casó con uno que quizás... está mal también. Yo no soy quien para estar tildando. Si Dios la cambió, si está en ese lugar es porque Dios ya la cambió. Sí. Te pudiste ver casado 10 veces, te pudiste ver acompañado, no casado, perdón, acompañado o mal acompañado, como se le nombra, que nunca se casa y están con marido. Entonces puede haber sido, pero hay un momento que sí te casaste y que Dios ahí pues va a ser hizo el milagro en ti. Es como nosotros. Yo me puse yo de ejemplo, hermano. No quiere decir que lo volví a hacer, porque es de pecado. Sí. No quiere, porque digo yo, porque si lo hubiera vuelto a hacer en escondida, Dios no me hubiera dado el liderazgo, lo que yo estoy ahora, en el nivel que estoy ahora de liderazgo. No es que me crea quizás más que otro, más que alguien, más que todo, o de los 3 que estamos acá, sino que siempre con humildad y decir, Señor, gracias por la autoridad que me has delegado a mí, de poder orar, de poder decir, de poder proclamar el llamado de Dios, porque es un llamado, y eso es lo que pasa, pienso yo, lo que le pasó a Pablo, los pasa a nosotros. Y es que el problema es que muchas veces como líderes, vamos a tocar el lado del líder, etiquetamos a los nuevos convertidos. Este es el que hacía esto, este es el adúltero. No, hombre, con este no es de confianza, este es el ladrón. No, no es de confianza. Y muchas veces nosotros etiquetamos a las personas. Como líder nosotros etiquetamos a los nuevos convertidos. No, esto. Pensando que no han cambiado todavía. Pero volvamos al caso del apóstol Pablo. En ese entonces Saulo. O sea, él tuvo un cambio. O sea, él tuvo un encuentro con Dios que eso lo hizo cambiar. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos cuando un nuevo creyente llega a nuestra congregación, que Dios está trabajando en esa persona. Y nosotros ya no debemos mirarlo con la lupa de lo que él hacía antes, del pasado. Si era un adúltero, si era un ladrón, si era un mujeriego, un vicioso, adicto a las drogas, malcriado, hermano, malcriado, irrespetuoso, que es lo más duro. Ya no debemos de verlo de esa forma, sino verlo como una nueva criatura, como Dios la ve. Amén. Entonces,
Sí, esa es una enseñanza buena, no sé, usted interesante, fíjate, interesante porque en sí, si nos vamos a la Biblia, a quien se le apareció directamente a Saulo fue Jesucristo. Jesucristo, sí. Si nos vamos a lo que la Biblia nos enseña y si vemos lo que sucedió con los demás apóstoles, Jesucristo los llamó y en el instante los siguieron. ¿Verdad? Ellos ya, sin estar listos, ellos ya se fueron con Jesús a aprender del maestro. Pero interesante que dice la Biblia en el 9:9 de Hechos que Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea que por 3 días Dios le ha de haber permitido ese momento de intimidad con él. Sí. Donde él debía de haber entendido, aquí tienes que poner tu fe. Porque ahorita sin vista no puedes ver, ¿verdad? Pero Dios le manda a ministrar la sanidad después de 3 días. Sí. ¿Por qué? Porque no entendemos, la Biblia no explica qué sucedió esos 3 días, pero lo único que entendemos es que no comió ni bebió. ¿Qué nos me da a entender esto? De que Saulo buscó al Señor. Buscó al Señor. Es que, imagínate cómo era Saulo. El temperamento, la altivez de él, la arrogancia. Le quebró el orgullo. Le quebró. Mi hermano, ese punto es bien importante lo que usted estaba tocando. El altivez, el orgullo. Es lo que creo que nosotros como cristianos tenemos que Dios ponga eso. Porque ¿qué pasa si Dios no me quiere eso desde que yo voy naciendo, voy siendo bautizado y todo? No me lo quiero. Voy a llegar a un nivel de liderazgo alto, donde quizás van a estar muchas personas viéndome o muchas personas que yo les puedo estar enseñando, pero si yo mi altivez y mi ego y no lo he quebrado, de nada me sirve. No. ¿Por qué? Porque voy a dañar a esa persona, o sea, voy a dañar todo. No va a haber esa paz en mí o decirle a Dios, Señor, mire hermano, yo sí, este programa que estamos nosotros tocando, yo le digo, Señor, a mí me vas a quitar todo, Señor. No sé, ahorita estamos con estos micrófonos, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos Dios dónde los va a llevar, con grandes cámaras más grandes y cámaras quizás que están, eso me gusta en las iglesias, mega iglesias, cómo se mueven esas cámaras ellas solas así. Y no sabemos. Dios sabe su propósito que tiene. Sí. Entonces, yo siempre he creído eso y yo voy al más allá. Pero para predicar, eso sí, Señor, que si yo voy a ser altivo, si yo voy a tener altivez, voy a tener orgullo, quebrámelo. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer nosotros como cualquier cristiano, sea mujer, sea hombre, que nos estén viendo y que están a punto, quizás Dios no los ha tocado porque le ven el problema a la hermana o al hermano y quizás quieren aceptar, Dios los hace pasar adelante para reconocer a Dios. Pero no lo quieren hacer por el testimonio de su amiga, de su hermano, de su compañera de trabajo, compañero de trabajo. Hágalo, porque Dios es el que va a cambiar. Y por medio quizás de ella, quizás esta persona va a cambiar. No sabemos. Sí. Pablo, ¿cómo cambió? Iba con todo su ejército. Pero Dios, mire, como dicen los salvadoreños, lo torció. Sí. Le torció la mano, como cuando uno, ¿verdad? Porque no es muy fácil, hermano. Decir nosotros quizás nos vamos creyendo en nuestro liderazgo. Porque de eso estamos hablando de líderes, para que no dañar a más niños chiquitos o jóvenes que van creciendo, o no puede ser joven, sino que joven en el evangelio puede ser un adulto, puede ser un anciano que aceptó a Cristo y ya es salvo porque lo aceptó, pero irle enseñando y quizás aprender de él, porque imagínense una persona que me gane yo, mi persona, tengo 40 y algo de años, y me gane una persona de 80 años. Yo sé que del evangelio no voy a aprender nada de él, pero de su historia, de su vida voy a aprender. La historia de él voy a aprender. Y yo digo, porque ha llegado a 80 años, es porque ha sabido, no ha tenido a Dios, pero lo bueno es que ahora lo tiene. Yo me lo gané para Cristo. Pero no quiere decir que porque yo me lo gané para Cristo me voy a llenar de ego. Se aceptó por mí. Yo le enseñé por esto, como errores que tenemos. Quizás hasta yo he tenido ese error. Todos creo. Creo que cada uno de nosotros hemos participado en un liderazgo. ¿Cuántos errores hemos cometido? Ya nos pusimos a imaginar, ya nos pusimos a memorializar o a ir a lo más profundo de nuestros recuerdos del pasado. ¿En qué fallé yo aquí? Sí. Tuve ancianos quizás en mi liderazgo. ¿En qué fallé? ¿En qué es lo que hice, Señor? Ayuda, muéstramelo. O haceme, Señor, lo que vas a hacer en mí. Y Dios, mire, Pablo, 3 días lo estuvo allí, ciego, sin comer y sin beber. Quiere decir que nosotros, es un ejemplo vivo para nosotros. Amén. Señor, ¿cómo se va a quebrar mi orgullo? ¿Cómo se va a quebrar el ego en mi persona? Quebrado, arrodillado delante de ti. Sí. Entonces, y es que cuando dice la palabra que al que se exalta, Dios lo humilla. Exacto. Y si nosotros estamos en esa altivez, tarde o temprano, Dios nos va a humillar de una manera tremenda.
y nos va, como decía en el episodio pasado, vamos a comer zacate. Sí, como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor. Sí. Exacto. Sí, mire, seguía pues leyendo un poquito aquí en el Hechos 9, lo de la conversión de Pablo. Llama la atención pues como muchas veces uno nomás lee, ¿verdad? Pero cuando se quiere detener un poquito y tratar de encontrar de qué se trata todo esto, uno lo encuentra. Y mira, dice que cuando ya Dios le habló a Ananías que fuera a administrarle la sanidad y todo lo que por el cual Dios lo llamó, dice el 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Pero acuérdate que Ananías le había dicho al Señor, pues que nos mata, está matando. Pero Dios le dijo, este es un instrumento en mis manos. Ajá. O sea que lo que nosotros estamos viendo, lo que yo podía ver, ejemplo, en él, era droga, era vicio, era alcohol. Pero lo que Dios está viendo es un hombre de Dios, es un hombre diferente, un hombre que lleva la palabra. Sí. Y esto es lo interesante, mira, que Dios le dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea que Dios no solamente estaba viendo la sanidad y salvación de Pablo, sino que nos está viendo a nosotros. Así porque Dios lo iba a usar en el futuro como un referente para llevar el evangelio a nosotros, los gentiles. Y dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, de que Pablo iba a padecer también lo que él quizás estuvo causando en el pueblo de Dios. ¿Verdad? Sí. O sea, de que muchas veces, y yo pienso de que, como dicen por ahí, de que y la Biblia lo dice, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero en muchas ocasiones lo que hemos vivido, lo que hemos hecho en el pasado, nos viene a traer un poquito de recuerdo y nos viene a dañar porque decimos, por esto me sucede esto, quizás en el pasado yo hice tal cosa. Sí. Yo siempre he tenido en mi mente este ejemplo de que si te cortas una mano, en el futuro esa mano la vas a necesitar de alguna manera. Sí. ¿Sí me entiendes? Así es. Y yo pienso de que Dios le quería mostrar a Pablo de que lo que sufrían los mismos que él perseguía. Las mismas personas. Y mira, y esto es lo que me llama mucho la atención, que el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 3 días Pablo sin ver, 3 días sin comer, 3 días sin beber agua o sin beber nada. Pero cuando llega Ananías, recibe el Espíritu Santo. Wow, tremendo. ¿Qué le está diciendo eso? Ya pasaste un proceso pequeño, 3 días, pero aquí está la recompensa. El Espíritu Santo. Cosa seria. Hay algo que me llama la atención de lo que dijiste, es que Dios no miró a Pablo como lo que era. Exacto. Sino lo vio como instrumento de Dios. Amén. Entonces, de esa forma nosotros debemos de ver a los nuevos convertidos, a la gente nueva que viene a nuestras congregaciones, como el futuro pastor, como el futuro predicador, como el futuro profeta de Dios, como el futuro líder. De esa forma, no etiquetarlo con, hey, este es el que... pícaro, el pícaro. Ajá, el adúltero, no, este es el que roba, este es el no, verlos como Dios los mira. Y aunque quizás la persona todavía, porque es un proceso. Exacto. No, como decía el hermano, uno no cambia de la noche a la mañana. Hay un proceso, aunque nosotros le miremos que todavía esté en ese proceso, verlo como el hombre de Dios, que Dios lo mira, como Dios lo mira, ¿no? Verlo como el futuro evangelista, como el futuro líder. Amén. Y hay un punto ahí, fíjate, lo que estás diciendo. Y todo esto nos lleva a lo de la humildad. Porque muchas veces, y esto pues lo tenemos presente, pienso todos nosotros que estamos aquí, de que quiera o no quiera, cuando Dios comienza a usar a otra persona nos da celo. Sí. Y eso lo tenemos por naturaleza. Porque en sí, pues, si nosotros, para ver a una persona que ha subido, o que Dios lo quiere usar como evangelista, como predicador, nosotros que llevamos tiempo en el evangelio no lo queremos ver de esa manera, no lo queremos asimilar muchas veces. Yeah. ¿Por qué? Porque quizás nuestro proceso está tardando demasiado y creemos de que esta persona nueva Dios no la va a levantar todavía y quizás en nuestro corazón decimos no va a suceder. Pero cuando la realidad es que 3 días tardó Pablo para venir a ser uno de los hombres más grandes de la Biblia, para ser lleno del Espíritu Santo. Aquellos esperaron una promesa que Jesucristo les dijo, no se muevan de ahí. Y 120, se supone que había más de 120. Sí. Pero solo quedaron 120. Y estos fueron los que la recibieron. Pablo 3 días y la recibió. Ajá, como es tremendo eso. Pero es que
sí nosotros solemos tener ese tipo de problemitas, ¿no? Pero, como yo he dicho, lo que es de Juan no se lo quita a Pedro. Exacto. Entonces, a cada quien Dios le da. Por ejemplo, a mí tal vez pues, mi proceso puede tardar mucho tiempo para lograr ver el propósito de Dios cumplido en mi vida. Y tal vez para otro hermano pueda que un año de convertido y ya pues esté fungiendo como en su propósito, esté trabajando en función de su propósito. Y son cosas que uno no entiende al principio, pero es como para cada quien Dios tiene propósitos diferentes, llamados diferentes y en el tiempo, porque si nosotros comenzamos a ejercer nuestro llamado en un tiempo prematuro, creo que vamos a fracasar. Amén, sí. Porque muchas veces nosotros venimos con mal carácter, con un mal temperamento, con actitudes incorrectas, y todo eso es un proceso. Eso no se cambia quizás de la noche a la mañana. Eso es de nuestra parte. Uno tiene que morir al yo, morir al viejo hombre cada día, ser transformado, comprometerse con Dios, y de esa forma uno va a ir cambiando y a medida como nosotros vamos progresando en medio de ese proceso, Dios va a ir abriendo puertas, Dios va a ir obrando, y todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios y los tiempos de Dios. Y yo le llamo enseñanza contaminada, como lo que dijo el hermano Julio, de que a veces nosotros queremos, Pablo pasó esos 3 días, aquellos pasaron, los 120 pasaron los días que pasaron allí esperando la promesa. Y enseñanza contaminada es de que, quieras o no, está ese celo en uno por naturaleza. Uh-huh. Pero ¿de qué me sirve a mí dar una enseñanza a un liderazgo, a una persona que va creciendo, si en mí yo estoy declarando que sí, que van a crecer, que vamos a ir a las multitudes, que vamos a ir vamos a tener otros nuevos niveles en nuestra vida espiritual? ¿De qué me sirve yo estar dando esa enseñanza si en mí hay celo que quiero ser solo yo? Uh-huh. No quiero que crezca él porque hay celo en mí. Si yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el mentor, yo quiero ser ese yo es el que nosotros vemos cómo quebrarlo. ¿Y cómo se quiebra? Buscando, escudriñando las palabras. Oye, pero eso lo que usted dice, el celo, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos. Ajá. Eso es lo que quizás nos obstaculiza a nosotros para poder conseguir o lograr alcanzar el propósito de Dios. Amén. Porque, o sea, nosotros decimos, ¿por qué a este tan rápido? ¿Por qué Dios le delegó cierto privilegio a esta persona tan rápido, apenas acaba de convertirse? Uh-huh. Y entonces, ¿por qué le decimos nosotros? Y ya comenzamos a sentir celo. Entonces, precisamente por el celo que nosotros quizás tenemos, es que todavía estamos en un stand-by. Estamos ahí todavía, es por eso, precisamente por eso mismo es que yo todavía no te he escogido a ti, porque todavía necesitas mejorar esta área. Y bueno, hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo. Yo pienso, hermanos, que en el liderazgo nosotros o en los caminos del Señor tenemos que ser procesados. Fíjate que estuve en una iglesia esta semana y el pastor empezó a enseñar de lo que es el liderazgo de David y el liderazgo de Saúl. Donde Saúl no fue procesado. Saúl salió de la manada al liderazgo. Ajá. Entonces, David fue procesado. Fueron, según los estudiosos o los teólogos, hablan en ese proceso como de 10 a 13 años. Duró años. Él. Y cuando lo ungió el Señor, lo ungió ya pequeño. Pero duró todo ese tiempo, ese proceso. ¿Cuántos de nosotros podemos pagar ese proceso? Y yo le digo al Señor, a veces, hermano, yo en mi persona, en mi liderazgo, en lo que soy como evangelio, como cristiano pentecostés, como cristiano hijo de Dios, yo digo, Señor, y yo he estado tantos años aquí, ¿hasta cuándo, Señor, voy a hacer lo que está en mí adentro, en mis tuétanos de mi cuerpo, en mis huesos, o lo que siento por ti? ¿Hasta cuándo? Y si yo me gusta ser obediente, he estado yo aquí en obediencia, y quizás yo creo que he estado en obediencia, pero mi líder me ha visto desobediente. O sea, esos son los puntos que le digo yo, Señor, hazme descubrirme eso. Porque yo puedo decir que lo estoy haciendo bien, pero usted me lo están viendo. Mi líder, mi persona, puedo poner un ejemplo de mi mentor, mi pastor, puede estar viendo cosas malas de mí, pero para mí está bien. ¿Y cuándo? Pero el que lo va a descubrir bien eso, y el que nos va a hablar al oído, y el que nos va a hablar en esa voz audible, es el mismo Dios que le habló a Saulo en ese tiempo que andaba persiguiendo el evangelio a los cristianos. Ese mismo Dios nos va a hablar a nosotros, porque no hay otro Dios, hermano. El Dios de Pablo es el mismo Dios de nosotros. El que le habló a Pablo, a Saulo,
El que le habló al apóstol, a Saulo en ese tiempo, que era Saulo de Tarso, ese mismo Dios, ese mismo Jesús, nos habla a nosotros. Solo es escuchar esa voz. Sí. Cuando yo digo, no puedo yo contaminar, porque ¿qué me sirve estar dando una enseñanza dentro de la iglesia o dentro de mi congregación? Como líder, como mentor, como pastor, si está contaminado, no, yo voy a dar esto, pero yo no quiero que crezca, aquí yo soy el mero. No, entonces hay un ego en mí. Entonces, ¿cuándo yo voy a ver que va? Eso es lo que le voy a inyectar a usted. Ese ego lo voy a inyectar a usted. Y un día usted va a estar dando unas enseñanzas corrompidas también. Ya. Yo voy a seguir dando esas enseñanzas corrompidas. No, pero cuando venimos a Cristo, Señor, si tú me vas a... El que mueve aquí todo es Dios. Esta pieza yo la voy a mover ahorita para la donde del hermano Julio, pero permitió Dios que yo la moviera. Me mandó la señal el Señor, yo la moví. Es Dios. Entonces Dios está moviendo estas piezas en nosotros. Sí. Amén. ¿Cuánto tiempo nos alejamos? ¿Cuánto tiempo nos alejamos nosotros? Quizás pertenecimos en el mismo concilio. Pero ¿cuándo nos volvimos a ver? 10, 11 años, 5 años, 7 años después, 4 años después. Pero aquí estamos nosotros. Es permitido todo por Dios. Amén. Y sí, fíjese, estaba basado pues en lo que estamos hablando de Pablo. Estaba ahorita viendo de que la Biblia dice que Dios lo escogió para llevar el evangelio a los gentiles. Y acuérdese de que cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él dijo de que el que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Verdad? Y vemos ejemplos en la Biblia donde se le acercó una mujer samaritana, donde se le acercaron pecadores y todo. Pero la promesa de Dios para Pablo era de que iba a llevar un evangelio a aquellos que no eran pueblo de Dios, o sea, los que no eran judíos. Y aquí me llama la atención porque estamos en Gálatas 2, que cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice la Biblia, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea que lo que Pablo estaba haciendo era hablándole a uno de los manos derechas de Jesús. ¿Verdad? Pedro. Ajá. Pablo le estaba reprendiendo a un hombre de que tenía que tener la doctrina de Jesús más que otros. Más que otros. Y dice, mire lo que sigue diciendo, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, de que estaba demostrando un amor fingido. Yeah. Pedro, ¿verdad? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, de que Pablo viene y regaña a y le dice, no seas hipócrita. Pero ¿a qué me lleva todo esto? Es de que se está cumpliendo el propósito por el cual Dios le llamó a Pablo. O sea, de que Dios no le mintió a Pablo en decirle, vas a llevar este mensaje, vas a llevar esta palabra tal y como es. Ahí, perdón, Julio, ahí voy a interrumpirte un poquito. Es que le digo que hablamos una cosa y nos entran otras. No, pero ahí entra el ego y el orgullo, mira. Sí. Porque Pedro era de la vieja. Pedro le pudo haber dicho, pero yo anduve con Jesús, papá. Exacto. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me venís a hablar tú así? Ajá. Si tú naciste después, yo anduve con él, con la sos mera. Un pichoncito, le hubiera dicho, sos un pichoncito. Aquí yo soy como eso. Aquí que eso es lo que le incomoda a uno, ¿verdad? Ya no puedo decir yo me cae mal porque todas esas palabras pues tiene que irlas uno reprendiendo en la vida de uno y decir, esta persona, si no, delegar, pero decir, aquí yo soy yo. Aquí yo va a hacer lo que yo digo. Pedro le pudo haber dicho eso, pero yo. Sí. La reprensión. La humildad porque, de Pedro. Pedro, ¿no? La humildad de Pedro. Porque mire después lo que pasó. O sea, después que Pablo les dijo eso, entonces sí, donde también Dios lo hizo. ¿Se acuerdan cuando lo hizo allá, que viera aquella gran visión y que tenía que ir a predicar a Cornelio? Sí. Que comiera todo lo que... Porque él no, era parte, es como esos líderes, hermanos, esos mentores. Que hacen una fiesta dentro de sus congregaciones y todo. Y, aquí yo apártenme esto, que esto es especial para mí. Todo, no, hombre, si ahí Jesús comía entre medio de la multitud. Sí. Jesús en momento, no está en la Biblia y ni es doctrina. Yo pienso que chupaba las espinas que quizás alguien dejaba cuando comían esas grandes comidas y en medio, y era Jesús. Pecado. Quizás allí se ponía a comer Jesús junto con ellos. Cuando aumentó los panes, cuando aumentó los peces, Dios agarró un pedazo. Jesucristo agarró su pedazo y comió. No dice la Biblia, pero en momentos dice, yo entraré en tu casa y comeré contigo. Eso quiere decir que Dios come con nosotros. Sí. Cuando de verdad predicamos la palabra sana. Cuando de verdad nosotros estamos aquí, nosotros diciendo, Señor, sí, tú entrarás a mi casa y cenarás conmigo y dormirás conmigo. Qué bonito. Porque hay personas, hermanos, que solo dejan cenar a Jesús y después le dicen, vete. Y después empiezan los laberintos dentro. En buen salvadoreño ahí nos guachamos. No es lo mismo como usar ese versículo y decirlo, Señor, tú cenarás conmigo y dormirás conmigo y te quedarás conmigo, Espíritu. Y quien se queda con nosotros es la promesa que es el Espíritu Santo. Sí.
Amén. Volviendo al tema que estabas hablando de Pablo y Pedro, vemos la humildad de Pedro, ¿verdad? Sí, él, o sea, falló, ¿verdad? Porque estaba actuando hipócritamente. Exacto. Pero a la misma vez vemos la humildad de él, ¿verdad? De que no respondió así, pues no se puso a altercar con el apóstol Pablo al respecto, sino que él reconoció. Y vemos también el proceso de Pedro, ¿no? Pedro tuvo que cambiar muchas cosas. Podemos mencionar eso, la hipocresía de él, que trataba de aparentar una cosa que no era. Luego vemos también lo de que no quería ir a predicarle a los gentiles. O sea, tenía muchos conceptos errados en su mente. Pedro fue uno de los discípulos que más le costó a Jesús discipular, porque era un tipo tremendo, o sea, un tipo que era impulsivo. O sea, si a él le decían, Prácticamente en lo buen Salvador, rebelde. Ajá. Le decía, no quería aprender. Si a él le decían cuadrate y hace eso, y ¿qué es lo que pasó? Pues cuando fueron a capturar a Jesús. Malco le voló la oreja a Malco. O sea, un cristiano haciendo ese tipo de cosas, imagínate. Vamos al principio de lo que dijimos, que una persona me vieron discutiéndome con un chofer, recién yo aceptado, ¿no sabes? Pero allí se tiene que aprender. Pablo de ahí aprendió, Pedro, perdón, de ahí aprendió. Sí, porque después ya le voló la oreja y cuando vio uno de los milagros poderosos de Jesús, le volvió y es que, fíjense, a Malco. Pensando pues en esto que estamos hablando acerca de la vida de Pedro. Ajá. En sí, Pedro es la perfecta enseñanza para un cristiano. Sí. Porque estaba ahorita acordándome de esta cita en Mateo 16, 23. Que dice la Biblia de que el mismo Jesucristo le dijo a Satanás, apártate de mí, a Pedro. Ajá. ¿Sí me entiende? Aquel que le había dicho, yo no me voy a apartar de ti. Pero que el mismo Dios, Jesucristo, le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y si nos damos cuenta, ¿me entiendes? Pedro fue un hombre de que fue rudo, lo podemos decir de esa manera. Un hombre bastante controversial en la Biblia, en la forma de que se guiaba, ¿verdad? Quizás era emocionista mucho. Quizás, emoción. Se guiaba por las emociones. Se guiaba por las emociones. Pero acordémonos que también Pedro fue sacado del mar, ¿verdad? Podemos decir que fue un hombre traído del vulgo, de lo más Vil, se puede decir. De lo más refundido, como decimos el caserío de la cola del mono, allá refundido. No era de ciudad, no era un hombre letrado, pero ahí podemos ver el poder de Dios y el amor de Dios reflejado en un hombre, donde dice la Biblia, pues, que Dios le dijo, Jesucristo le dijo, apártate de mí, porque en sí Pedro no quería, pues, que él quería quedarse solo con Jesús. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, quítate de mí, me eres tropiezo, porque porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, que estamos viendo de que Pedro también, teniendo al maestro a un lado, también la regaba. Sí. ¿Verdad? Cometía los errores. Y es una enseñanza a la vida de Pedro, donde nosotros nos podemos podemos, ¿cómo se diría? Reflejar nuestra propia vida. De que aún sabiendo de que hubo un hombre que caminó con Jesús, un hombre que lo pudo haber abrazado en muchísimas ocasiones, un hombre de que Jesucristo le dijo, ve y en este pescado vas a encontrar una moneda para pagar nuestros impuestos, donde vio milagros grandes, pero aún así cometía errores. Como lo que estaban hablando ahorita, estábamos hablando de que le cortó la oreja al soldado. Y es que Pedro, a pesar de sus errores, cómo Dios lo amaba, ¿no? Sí. Cómo Dios lo estimaba y cómo Dios le tomó ese cariño. Y luego cuando Pedro comete el error de negarlo, es que podemos hablar todo un podcast sobre lo que Pedro, sobre la vida de Pedro. Después de que lo negó, cómo el Señor lo fue a buscar y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, apacienta mis ovejas. O sea, mira el cargo que le estaba dando a pesar de lo que Pedro había hecho. Negarlo. O sea, negarlo. Y la Biblia también dice que dijo maldiciones. Sí. O sea, ¿qué cosas no habrá dicho de Jesús Pedro? Pero aún así, el Señor regresó a buscarlo. Le hizo la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te amo. Y luego la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y ya pues se sintió quizás un poquito achicado, como decimos nosotros. Ajá, y dijo, pues, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Y a pesar de todo eso, cómo Dios le entregó el ministerio.
cómo Dios lo puso a él como uno de los líderes que iban al frente de la iglesia en el primer siglo, de la iglesia primitiva. Exacto. Pero vemos la diferencia. Pedro, Pablo, o sea, quizás el ministerio de Pedro no fue tan relevante como el del apóstol Pablo, pero eso no quiere decir que Dios no lo amaba. Eso no quiere decir que Dios no lo utilizaba. Dios lo estaba utilizando para su gente, porque prácticamente el apóstol Pedro se dedicó a predicar a su gente, a su raza, pero el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles. Entonces ahí debemos de tener en cuenta esto, en la diferencia, cuando hablamos sobre los ministerios, porque Dios lo usa más, porque Dios lo usa más rápido. La diferencia es el llamado que tú tienes, el llamado que nosotros tenemos. A lo mejor nuestro llamado es para predicarlo a nuestra propia gente. A lo mejor el llamado para otro hermano es para predicarle a la gente de habla inglés. Entonces debemos de saber muy bien, no, Dios no me ha llamado a eso. Yo estoy esperando el tiempo de Dios. Dios sabe a qué me llamó. Y entonces el punto aquí es ser obedientes y ser sensibles a la voz de Dios y saber para qué Dios nos llamó. La diferencia, Pablo y Pedro, los dos fueron llamados, tenían prácticamente el mismo ministerio de predicar el evangelio, de ser pioneros, pero en diferentes áreas. Uno a los gentiles y el otro a los judíos, a su raza. Así que un buen ejemplo de Pedro, la vida de Pedro para nosotros. Todos creo que en alguna área de nuestra vida nos identificamos con Pedro. Amén. Yo como por ejemplo, solía ser una persona impulsiva, inclusive muchas veces hago cosas sin pensarlas muchas veces y es ahí donde fracaso. Y me recuerdo pues que cometo errores y le pido al Señor, perdóname, ayúdame a no ser tan impulsivo en las cosas y actuar de una forma más acertada, pensarlo bien, ayúdame a meditar, ayúdame a tomarte en cuenta en todos los planes, los proyectos que tengo, para que de esa forma pueda fluir todo bien. Y no, casi todos, la mayoría de personas nos identificamos con Pedro. Casi todos en alguna etapa de nuestra vida somos Pedro, ¿verdad? Con errores, defectos, pero aún así Dios nos ama. Amén. La actitud de Pedro es que siempre estaba dispuesto, siempre reconocía, hey, la he regado. Exacto. O sea, Pedro nunca se fue. Una vez dijo, Señor, porque dura es tu palabra, sí. Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Andate vos también. Ajá. Vete con ellos. La respuesta de Pedro. Y verdad, perdón, y va que eso lo recetamos a hermanos nosotros cuando, hermanos, sí que me quiero mover, yo me quiero, andate pues, sos un pecado, sos un cobarde, andate. Eso nosotros lo decimos, sí. Pero esos errores son errores, pues, errores que a un hermano no se le puede hablar así prácticamente. Yeah. Hay que darle la gracia de Dios, mira, hijo, esto es. Cuando uno está caído es bonito que le den una palabra de aliento a uno. Yeah. En estos días a mí como me han dado palabras positiva, palabra verdadera de Jesucristo, de Dios, pues, porque es el único, es la Biblia, la palabra. Mi esposa a veces, recuerdo yo cuando a veces tenemos discusiones y todo por un matrimonio normal, sí. que decimos que esos predicadores o esos líderes que dicen, no, yo no tengo problema, yo vivo en santidad, no, hombre, son los que más problemas tienen y más se ensanchan con la mujer y hasta la golpean. Sí, todo pero nosotros no, tenemos que aceptar esos errores. Y decir, mi esposa, que es lo que me dice a mí, y he aprendido mucho de ella, que la Biblia dice esto, la Biblia siempre me pone los versículos de la palabra de Dios. Bueno. Y yo creo que eso es lo que estamos enseñando a nuestra hija y no solo aquí en nuestro hogar, sino que ir y eso predicarlo afuera también a otros matrimonios, en decir, poner a Cristo primero, poner a ese Dios como líder. Si tú vas a ser un líder, porque estamos hablando cosas de iglesia, yo como líder, solo porque estoy a la par de mi mentor, de mi pastor y todo, no quiere decir que me voy a creer más que otro. Quizás cometí esos errores, no lo voy a decir que no, pero ahí estamos a tiempo de decirle al Señor, perdóname. Si es que la verdad es que tu camino es tuyo. Están los 5 ministerios. No solo es un ministerio, no solo es el pastorado el ministerio, no solo es el liderazgo el ministerio. Hay 5 ministerios donde tenemos que nosotros saber descubrir cuál es el mío, Señor. Así es. Es el evangelismo el mío, es ser pastor, es maestro, Señor, es apostolado, el apostolado. O limpiar la iglesia. O limpiar la iglesia. ¿Sí? Porque hay muchos, o hay quien que es para atender a la gente, hermano. Sí. Quizás muchos no tenemos eso. Tenemos por un deber de como cristianos, Dios la bendiga, hermano, pero hay unos que tienen más elocuencia, hay unos que tienen más ese amor, hermano. Yo conozco hermanos dentro de mi congregación donde yo sé qué es su llamado, para qué yo lo voy a estar poniendo a otro lado, mandándolo a otro lado en mi liderazgo, los que trabajan conmigo, y si yo sé cuál es su llamado, para qué le voy a estar esforzando, no, mira, esta célula la tenés que dar y vos vas a ser el secretario, y si no es esa su área, ¿para qué?
Entonces eso es estar en contra de la voluntad de Dios para esa persona. Sí. Entonces, pero cuando nos dejamos guiar, Pablo se dejó guiar. Llegó Bernabé a darle lo que el Señor no le llegó a decir. Mira, dice el Señor que te voy a maniar primero. Te voy a maniar. Ananías, sí. Ananías no le llegó diciendo te voy a maniar. Para ver si de verdad te convertiste. Y después voy a orar por ti. Porque que no le dijo eso. Él llegó y le dice al Señor que voy a orar por ti. Ajá. Entonces él le puso mano, creyendo. Sí. Porque si yo voy viendo tu maldad, la maldad del hermano, voy viendo primeramente la maldad, este era esto, este era lo otro, este tipo no, ¿para qué voy a orar? Y voy tildándolo, no, que no ore por mí, no, hermano, si la oración va a venir, yo voy a acaparar lo que es de mi bendición, lo que es de tu bendición. Van a orar por ti y cuando se te abran los ojos, ahí Dios va a hacer lo que va a hacer contigo. No quiere decir que te le volteaste a tu líder, no quiere decir que ya está en contra de esto. No, hermano, es Dios. Pongamos a Dios, hermano, que nos están viendo o nos escuchen. Pongamos a Dios, que Dios es el que va a hacer ese milagro en nuestras vidas. Amén. Y volviendo a la pregunta, quiero brindar mi postura con respecto a la pregunta que hicimos. ¿Cómo se conduce un cristiano dentro de la iglesia? Yo voy a brindar algo más que todo a la actualidad, ¿no? Sí. A la actualidad. Yo creo que bajo la dirección de la Biblia, ¿no? Pero también bajo la dirección de los pastores, ¿no? Líderes que están en ese momento. Uh-huh. Otra cosa, yo recomiendo como primer punto es como asistir regularmente. Uh-huh. Si tú eres un nuevo creyente, un nuevo miembro de la iglesia, lo que puedo recomendarte es que asistas regularmente a la iglesia, porque es ahí donde nosotros vamos a nutrirnos. Uh-huh. Y vamos a escuchar la palabra de Dios, y es de ahí donde viene la fe, uh-huh. ¿no? Entonces, como escuchar la palabra de Dios, tener un devocional personal, ¿no? En nuestra casa, a donde sea, donde tengamos un tiempo a solas con Dios, creo que eso es muy importante. Otro punto muy importante es el involucrarse en actividades, ya sea retiros, seminarios o cosas que muy aparte de los servicios regulares uh-huh. de la iglesia. Creo que eso es muy importante. Uh-huh. Lo digo porque son estos retiros o estas actividades las que a mí me han marcado cuando me comienzo a congregar en una nueva congregación. Uh-huh. O cuando comencé a venir a la iglesia. En la iglesia donde estoy actualmente, comencé a congregarme regularmente, pero como a los 2 meses de estar congregado, hubo un retiro, en el mismo día, ¿no? Un retiro de un día, y ese retiro fue que marcó mi vida. Un antes y un después, casi prácticamente. Ajá, dentro de esa iglesia. La verdad que fui ministrado por Dios, por el Espíritu Santo, de una manera que nunca me lo esperaba. Entonces, creo que es muy importante el tener el involucrarse en actividades de nuestra iglesia para poder crecer. Uh-huh. Y es ahí en las actividades donde uno comienza a conocer más amistad, porque al servicio, a los cultos, nada más vas a escuchar la palabra de Dios, a adorar juntos, pero no tienes esa relación con los hermanos, no hay comunidad. O sea, no hay ese ¿cómo estamos? Que uh-huh. no hay ese tiempo para platicar. Pero en las actividades creo que ahí sí hay un poquito más de tiempo. Uh-huh. Y creo que precisamente para eso es que se hacen las actividades, ¿no? Para que tengamos involucramiento unos con otros allí. Ajá. Conocernos más. Tengamos armonía. Hablar nuestras inquietudes, lo que sentimos, hermano, esto. Y hablar, uh-huh. pues, de eso. Sí. Y lo bonito que siempre se habla de Dios. ¿Va? No, pues, no enseñar a que hablen, mira lo que pasó aquí, lo que pasó allá, esta película, lo que pasó este evento, no, hablar las grandezas de Dios. Así hermano, como usted dice, le creció eso en ese retiro de un día que tuvo. Es sí. algo que aprendió ese día y lo llenó el Señor. Sí. Y ahí le confirmó el Señor muchas cosas. Porque a veces en esas salidas uno le confirma al Señor muchas cosas. Sí. Donde nosotros decimos, gracias Señor por esto. Gracias, esto es todo. No decir, bueno, Jesús me sanó a mí,
O contar las maravillas también, ¿verdad? Que Dios hace en la vida personal de uno. Sí. Porque siempre hace maravillas. No creerse, decir, yo voy a testificar para darle la gloria a este, o a esta, o a Julano, o a Mengano, sino dársela siempre a Dios. Así y decirle al Señor, gracias. Y como lo que es un punto muy importante lo que usted dijo, siempre estar congregándose uno en Así todos es. los servicios, las actividades, si van a hacer una vigilia, si van a hacer un retiro, si van a salir allá a un día de recreación De campo, con los jóvenes al campo. Todo eso tenemos que participar. Puede decir el líder, el pastor, es para los jóvenes. No, allí involucra todo lo que es una iglesia. Sí. Y allá aprendemos, allá compartimos un hot dog, compartimos una hamburguesa, compartimos una carne asada, del evento que sea, Sí, un cafecito. ahí comenzamos a hacer comunidad, a hacer Comunidad, familia. hacer familia. Sí, Así es. Eso es lo que es la iglesia. Tercer punto, el discipulado. Sí, yo creo que es muy importante, de vital importancia, si la iglesia en ese momento está dando un discipulado, muy aparte de los servicios normales, regulares, involucrarse en ese discipulado, porque es ahí donde uno conoce más, uno aprende más de la palabra de Dios, porque la predicación, uno escucha el mensaje de Dios, pero en la enseñanza a uno le explican las verdades de Dios, y eso es, creo que como nuevos creyentes, como nuevos miembros, lo necesitamos para así presentar defensa de nuestra fe ante las personas que quieran venir a decirnos, oye, lo que estás creyendo... Y le desbaraten la fe a uno de 3 patadas, ¿no? Ajá. Pero creo que es muy importante la asistencia, el involucrarse en actividades y el discipularse, el discipulado. Si el pastor o los líderes están dando un discipulado, es de vital importancia el tomar en cuenta eso. Uh-huh. Y también uno dar un discipulado no contaminado, ¿verdad? Porque es que me sirve, o sea, dar un discipulado, hermanos, de que yo sé que yo estoy discipulando al hermano. Y mi visión es verlo crecer dentro de mi congregación, dentro de la iglesia donde Dios me ha permitido estar. Pero, ¿qué más? Pero también llevar en mi adentro, de decir, bueno, este hermano, ¿cuánto quiero que crezca aquí? Pero yo sé que en un momento... Yo sé que él va a agarrar quizás un nuevo camino, se va a ir donde Dios lo ponga que va a ir. O sea, no sentir ese celo porque yo lo discipulé de decir, no, tú te quedas aquí conmigo, como lo que oímos al principio. No, tú no te lo vas a llevar allá, tú lo tienes que dejar aquí, porque aquí no, es Dios. Y quizás eso te detiene un poco tu ministerio, sí. en tu liderazgo, en lo que vas a aprender, en lo que vas a hacer tú para las demás vidas. Amén. Y eso es lo que pienso yo que tenemos que ir viendo nosotros, discipular, pero con la visión que esa persona, Dios va a hacer lo que va a hacer con él a los años de la vida. No sé a dónde lo va a mandar, no sé si va a quedar aquí, se va a ir a otro estado, se va a ir a Nueva York, se va a ir a Kansas, se va a ir a Virginia, a Carolina, a New Jersey, no sabemos, o a El Salvador, uno de los departamentos de El Salvador, uno de los departamentos de Colombia, uno de los estados de Venezuela, porque en Venezuela no son departamentos, son estados. Tenemos que saber eso, o sea, a dónde Dios los va a mandar, Señor. Me vas a mandar al estado de Zulia de Venezuela, al estado, la capital de Caracas, no sé dónde me vas a mandar, al estado a Antioquia de Colombia, que como yo me identifico mucho con esos países porque conozco bastante, he tenido muchos amigos, conozco esos pueblos, y viene siendo lo de nosotros, el evangelio, pero más me identifico los de Puerto Rico, los de Santo Domingo, República Dominicana. Estos son hombres que cuando usted ve un hombre que se está levantando en Dios, son aguerridos en el evangelio. Amén. Esos son los que nosotros tenemos que seguir y decir, Señor, yo quiero esto. Y Dios en su debido tiempo lo va a dar. Amén. 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 Bueno, quiero dar un par ya llegando casi con el número 3. Concluyendo, vamos a pasar al siguiente punto. Quiero dar 10 puntos rapidito de cómo qué debe de hacer un nuevo creyente, una nueva persona dentro de una iglesia. Sí. Y rapidito los quiero nombrar. Y tú mencionaste unos cuantos, pero los vamos a volver a mencionar. Dale. El número 1, asistir a la iglesia. Eso es lo que más recomendado para una nueva persona, porque la Biblia dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, lo que hablábamos temprano, como algunos tienen por costumbre. O sea, no hay que tomar la congregación, dejar de ir a la iglesia como una costumbre. Porque acuérdense que muchas veces las costumbres son malas, ¿verdad? Sí. Todo lo que es una costumbre y se vuelve costumbre daña muchas veces nuestra vida y la forma de ver muchas cosas.
Número 2, leer la Biblia. Acuérdense que en Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que básicamente la palabra del Señor ella misma nos está diciendo: ¿querés tener luz? ¿Querés vivir en luz? ¿Conocer la verdad? Como Jesucristo dijo, San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra del Señor, leer la Biblia. Compartir tu fe. ¿Qué quiere decir compartir tu fe? Bueno, decirle a la persona lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho contigo, el llamado que Dios te ha dado. Y como tenemos ese mandamiento, ¿verdad?, de la Biblia que dice: vayan por todo el mundo y predicar este evangelio, ¿verdad? Esa es una de las cosas que Dios nos ha dado, de compartir la fe. Y muchas personas no van a estar de acuerdo con tu fe, pero esa fe que tú tienes, Dios te la ha dado y cada día va a seguir creciendo. Amén. Siguiente punto, número 4, es abandonar el pecado. Sabemos que esto es una de las cosas más difíciles como seres humanos, porque en sí, pues el mismo salmista David dijo: en pecado he sido formado y pues así mi madre me concibió en pecado. Y todos sabemos de que pues en realidad pues el hombre que dice que no ha pecado es mentiroso, ¿verdad? Así es. La misma Biblia lo dice. Sí. Así es de que tratar de vivir en santidad, abandonar el pecado. Y este es uno de los más importantes que me interesa y lo hemos estado recapitulando y hablando, y esto es uno de los más que pienso yo que es importante, y es buscar un mentor o un líder que nos ayude, ¿verdad? Muy bien. Como lo mismo que hablamos de Saulo, ¿verdad? Saulo vino a Ananías y le habló y le dijo: Dios me ha mandado para administrarte la sanidad y recibes el Espíritu Santo. Amén. Lo que debemos de hacer como cristianos nuevos creyentes es buscar a alguien que nos lleve en ese conocer nuevo de Dios, que ya ha sido experimentado. Como usted decía, una persona de 80 años no cristiana no me va a enseñar las cosas buenas de Dios, pero sí puedo entender su vida. Sí puedo entender lo que él ha pasado, y yo pues, quizás en algún momento en la vida lo pase. Sí. Ese es el número 5. Número 6, encontrar amistades cristianas. Dice Proverbios 13:20: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Así es de que como nuevo cristiano, como nueva persona en la fe, encuentra amistades que te acerquen a Dios, no personas que te alejen de Dios. Así es. Amén. Personas que en vez de sacarte, de invitarte a un party, a una fiesta donde no va a estar honrándose a Dios, va a haber cerveza, va a haber droga, todo eso, evítalo. Como nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que vuelvas a las cosas pasadas. Amén. Siguiente, una oración en privado. Acuérdate, en Mateo Jesucristo nos enseña cómo orar, pero una de las cosas importantes que la Biblia también enseña es que entres en tu propio mover con Dios, en tu propio habitación en privado, hablar con Dios, porque lo que tú hablas con Dios es entre tú y Dios, ¿verdad? Es entre tú y el Padre. Ora en privado, uno de los consejos. Siguiente consejo, quedan 3 más: servir a Dios. ¿Y en qué podemos servir a Dios? Bueno, hay diferentes formas de servir. Jesucristo dijo en Mateo 20:28: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aunque en realidad teníamos que servirlo a él. Porque ¿cómo se diría? Por ser Dios y por ser el más grande de todos, teníamos que servirlo a él. Pero en realidad, pues, él vino para servirnos a nosotros. Yo pienso, Julio, que ahí por eso es que entra, que dice que yo vengo para servirles a ustedes, porque como nosotros hubiéramos querido servirle a él. Ay, el Dios está con nosotros, los apóstoles, pero no van a hacer lo último que yo voy a hacer. Van a morir por mí. Mira que lo negó, lo que hablamos, ¿verdad? Entonces Dios dijo: no, yo mejor les voy a servir yo, porque al final yo voy a hacer predicar, no van a hacer ustedes. Así es. Eso es algo. Y eso es más que todo nos viene a dar un ejemplo de cómo servir. Ejemplo de humildad, porque en realidad, pues, el lavamiento de pies se le hacían, era una forma de una expresión, pienso, que se hacía de lavar los pies, de humildad, de servicio. Cuando se supondría que los apóstoles lo deberían de hacer al maestro, al rey. Pero Jesucristo se lo hizo a los apóstoles. Sí. Él mismo se lo hizo. Y esa es la muestra de humildad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos mostró. Últimos 2 puntos es: no descuides tu testimonio. Algo difícil en muchas ocasiones, como usted lo mencionaba
recién convertido, ¿verdad? Lo cacharon por ahí haciendo una y eso ahí Una es el punto bien vueltecita. importante, Julio, porque eso bien lo dice la gente, ¿va? El error. Sí. Pero más no dicen las grandes bendiciones que Dios ha hecho por medio de mi vida a otras personas o por medio de mi vida, Sí. mi testimonio a otros que se han edificado. Así es. Eso sí no lo cuenta. Porque el diablo es bueno para oscurecer esa área de nuestra vida. Ujú. Pero sí es bueno para abrir un errorcito así, ese sí le hacen énfasis. Sí. Y dicen esto, ay hermano, esto, ok. Pero cuando ya uno está con Cristo y todo, el Señor le dice, aquí estoy. Ujú. Cometí este error, pero aquí estoy. Todos los días cometemos errores. Así Todos es. los días, pero todos los días tenemos que, como digo, uno de los puntos que dice el hermano Julio ahí, tenemos nuestro aposento. Tenemos primeramente a la iglesia, nuestro líder que podemos, pero no, hay algo personal en nosotros, que es lo que vamos a descubrir aquí en adelante en estas en estos programas que vamos a tener. Sí. Amén. Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así es de que enseñando, muchas veces no es necesario hablar. Ujú. Muchas veces no es necesario gritarle al mundo, soy cristiano. Con nuestras acciones y nuestra forma de caminar demostramos ese testimonio. Demostramos ¿cómo se diría? Esa forma del amor de Dios, Del amor. ¿verdad? Y acuérdense que hablando de Pedro cuando negó a Jesucristo, dicen de que unas personas le dijeron cuando estaba Jesucristo siendo sentenciado, habla como Jesús, habla como él. Sí. Parece que es de él, pero Es de él. aquel lo negó. Ujú. Pero pues ese era parte del proceso de la vida de Pedro, ¿verdad? Sí, de sí, que sí, Jesucristo se le había dicho que antes que cantar el gallo le Porque iba a negar. yo digo que si Pedro dice sí, yo hubiera dicho sí. ¿Por qué lo voy a negar si es verdad? También le ahí le dan en la nuca. No hubiera logrado allí no hubiera logrado lo que Dios quería, porque Dios quería morir primero para Así que es. él, y aunque al final le dijo el Señor, tú vas a ser también muerto como yo. Tremendo, Te van ¿no? como lo dice cualquiera de nosotros, ustedes van a ser ultrajados, van a ser humillados, van a hacer de todo y van a morir, porque qué bonito es morir en el Señor. Ajá. Imagínense todos estos años que hemos trabajado en el Evangelio y hemos sido creyentes en el Evangelio desde que aceptamos a Cristo y los perdemos en un minuto y ahí perecemos, se nos quita la vida o morimos en un accidente y todo. ¿De qué sirvió esto? El demonio, el diablo se va a burlar de nosotros en lo más profundo de los infiernos, donde vamos a ir, porque todo cristiano, hermano, eso tenemos que verlo y que toda persona que le ha servido a Dios y que es cristiana, pero a un momento así puede perder la salvación. El apóstol Pablo dice, habiendo sido heraldo de ustedes, venga a ser descalificado. Descalificado. El mismo apóstol Pablo lo dice, es una enseñanza poderosa para nosotros. En la misma, parece que ahí mismo habla de la carrera, Sí, sí. del galardón. Pero imagínate, Solo uno se lo lleva. imagínate aquellos líderes que dicen que sueñan, que solo ellos se salvan y que la iglesia se queda. Pienso yo que eso no es correcto. ¿Qué tal el apóstol Pablo le hubiera dicho eso ahí donde Solo les yo, habló? solo Ey, yo. solo yo me voy a salvar. Soñé él que dice- yo era el único que estaba en el cielo. Soñé que yo era el único que estaba en el cielo. Si ahí está diciendo él, no puede ser que siendo yo un buen maestro, enseñador, o sea, llega a ser un heraldo y al final me pierda. Y es que, por ejemplo, el caso de Moisés que no pudo llegar a la tierra prometida, ¿no? Ajá, El imagínese. mero don Moisés. No, imagínese que El fue libertador. Ajá. libertador supuestamente, que ha guiado todo por Dios, Sí, sí. por haberse, y fue por aquel que se enojó y tiró la vara Ajá. y le marcó el enemigo, Ajá. porque el enemigo es bueno para marcarnos a nosotros. Sí. Entonces no sabemos en aquel día, mejor, digámosle al Señor, Señor, quiero estar contigo, ayúdame. Y si el ego es el que me va a condenar, Señor, al final de mi vida, el ego es el que me va a condenar y el orgullo y el que yo soy, aquí yo soy y esto, perdóname. Mejor redarguir mi ola y mostrármelo ahora, en estos Ajá. años. Porque ya de viejito ni perdón vamos a poder decir. Es Perdóname, tremendo. Señor. Eso es Ujú. duro, hermano. Es tremendo. Tremendo. Amén. 10 y último es El último punto. el Ujú. primero de los mandamientos. Ama a Dios. Amén. Tremendo. Una de la Eso abarca todo. Eso abarca todo. Y dice en el Evangelio de San Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amén. Sabemos que estar en este mundo es difícil a veces cumplir este mandamiento, pero es lo mejor que podemos hacer, amar a Dios sobre todas las cosas y entender de que Dios nos amó primero. Amén. ¿Verdad? Dios nos amó primero y darle ese amor a Dios es como negarse a sí mismo, ¿verdad? Como dice la Biblia. Sí. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado.
ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que ese cada día de crucificarse uno mismo no es fácil, pero el amar a Dios nos contrae o nos lleva a entender o a recibir ese amor único y perfecto, ¿verdad? Que dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Sí. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Esos son los 10 puntos que quería compartir al final de del punto número 1 que tenemos. Todavía parece que nos falta. Ya vamos al 3, creo que al 4 pasamos ya, ¿eh? El último, Sí. de la familia, que habla de la familia, creo yo. Íbamos al 4 punto, pero no sé si le seguimos. Sí. Porque ya vamos más de la hora, aparte de lo que queramos como hacer. ahí usted lo va. Ajá. No sé si lo seguimos, porque este último punto le damos un punto bonito, terminado. ¿Cuál es el que sigue? Dice, ¿cuándo es el tiempo correcto para ejercer un privilegio? Pero el punto más énfasis, donde vamos a hacer más énfasis,